Hoy vamos a estudiar Deuteronomio capítulo 27 y lo he titulado Dejando un legado. Específicamente me gustaría centrarme en el tema de la educación. En este capítulo vamos a ver la renovación del pacto con la segunda generación que sale de la tierra de Egipto. Esto pertenece al tercer sermón de Moisés. La lectura que leí se encuentra, o que voy a leer algunos versos, se encuentra en Deuteronomio 27 y estoy usando la versión de las Américas. Es importante entender este pasaje porque en este capítulo 27 tenemos la preparación que está haciendo Moisés con esta segunda generación. Ya han pasado 40 años después de haber vivido en el desierto, donde la primera generación, sus padres, ha muerto, y ahora Moisés les está dando indicaciones lo que va a ser el pueblo una vez que crucen. Entonces, de este lado del Jordán, del lado del monte de Moab o de tierra de los moabitas, Israel va a renovar el pacto. Ahora, la ceremonia oficial de esta narración ocurre en Siquem y esto lo pueden ustedes leer en Josué capítulo 8. Entonces, lo que hemos leído del capítulo 27 va a tomar a cabo en Josué capítulo 8. Los primeros 8 versículos de este capítulo 27 habla en cómo deben de preparar el lugar. Se iba a celebrar una ceremonia, se iba a usar una liturgia, donde iba a haber protocolos. Esto es simbólico o se puede, como un paralelo, una analogía a lo que nosotros los creyentes hacemos con el bautismo o la comunión. Nosotros celebramos el acto de bautismo donde la persona por obediencia declara públicamente su fe en Jesús, su nueva vida en Jesús. Ahora, el versículo 1 habla el lugar de los ancianos, los líderes de Israel. Los ancianos dirigían al pueblo y ayudaban en cómo se aplicaba la ley, en los decretos, en cómo se aplicaba a los casos cuando se traía personas a la corte, no solamente los sacerdotes y los levitas, pero los ancianos ayudaban en esta función. Este capítulo 27 al capítulo 29 es el tercer sermón de Moisés o la tercera exposición de la ley. Y acá vamos a ver la inauguración del pacto que se va a llevar en la tierra. Moisés presenta a estos ancianos como líderes. Él va a morir porque Dios le ha dicho que no va a entrar a la tierra. Ya hemos estudiado el caso por qué Moisés no entra a la tierra. No le dio honra a Dios cuando tuvo que hablarle a la piedra. Los ancianos acá presentados como líderes y les dice entonces que tienen que levantar un mural de piedras que no hayan pasado por hierro, escribiéndolas con cal, una especie de mural con tiza, donde tenían que escribir toda la ley. Eso es lo que dice el versículo 3. Y el mural debía quedar ahí como testimonio para hacer recordar a los israelitas, a los hijos, a los extranjeros y a todo aquel que entre a la tierra acerca de la constitución de Israel, acerca de la ley de Dios. Acá tenemos el principio fundamental que la educación universal es un concepto bíblico. Hay que recordar que en las naciones paganas, las personas que tenían educación pertenecían a las clases élite, pertenecían a la monarquía o venían de familias de sacerdotes o de hechiceros o personas que pertenecían al clero de los profetas, en fin. La educación estaba limitada para una clase élite, pero acá en la Biblia tenemos que todo el mundo tenía que entender, escuchar, obedecer la ley. Y la manera como hacerla era enseñándola, leyéndola. Acá se me viene en mente una hermana misionera que estuvo con nosotros hace poco compartiendo. Ella es misionera a Guinea Ecuatorial
y ella fue llamada de su profesión de maestra de universidad para ir como mujer soltera, ir a una región de Guinea Ecuatorial a enseñar a niños. Ahora, en estas comunidades de Guinea Ecuatorial, cuenta ella que muchos de los niños tenían que caminar 4 a 6 horas para llegar a la próxima escuela de la comunidad. Imagínense, si la escuela empezaba a las 7 o 8 de la mañana, ¿a qué hora ese niño se tenía que levantar para ir a la escuela? Pasar de noche, en el caminar había peligros de animales, peligros de personas, y si el país estaban convulsionados por la guerra, ya se pueden imaginar lo peligroso que esto era. Entonces muchos niños, la mayoría, quedaban sin educación. Bueno, el Señor llama a esta misionera, ella va y comienza a enseñarles en estas comunidades aisladas donde no había escuela, cómo leer, matemáticas, cómo escribir, lo más básico. La manera como esta hermana misionera le enseñaba a los niños cómo leer era a través de la Biblia. Les enseñaba a leer y les daba la Biblia. Y era una manera de evangelizarlos y hacerles conocer acerca del amor y la salvación de Dios. Ven que la educación universal es un concepto y un principio bíblico. Es por eso que dice el Señor en el capítulo 27 de Deuteronomio, a través de Moisés, versículo 3, y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley. Voy a saltar, versículo 4, y cuando pases el Jordán, levantarás piedras en el monte Ebal, como yo te ordeno hoy, y las blanquearás con cal, porque en este monte iba a estar este mural con la ley. Ahora es importante porque en el monte Ebal, según el versículo 4, si vemos un poquito en la historia de Génesis 12, versículos 6 al 7, es el primer sitio donde Abraham erigió un altar. Y Moisés asume que Israel va a entrar a la tierra y que va a conquistar suficiente tierra para mencionar este lugar específico. Se dice que se use piedra y no metal, no hierro. Y uno pregunta por qué. En Éxodo capítulo 20, versículos 25, tenemos el versículo donde se dice que no se debe usar ninguna herramienta para edificar altar a Dios. El altar de Dios tenía que ser edificado con piedra natural que no haya pasado por herramienta, que no haya sido labrada por herramienta. Y esto es importante porque nos dice algo, que la revelación de Dios, la ley de Dios, no debía ser alterada por la mano del hombre. Ahora, la importancia de la liturgia para reforzar el pacto. En los versículos 9 al 26 tenemos a Israel y a Dios que entran en una relación de pacto. Esta es la renovación del pacto con esta segunda generación. Ellos tenían que hacer la fe de sus padres personal y esto se llevaba a cabo en una ceremonia. Esto revela el razonamiento en la historia después del exilio y cómo afecta las reformas mundiales. El razonamiento en la historia en el sentido de que el ser humano es una persona pensante y debe responder a la revelación de Dios por sí mismo. Yo no puedo basar mi fe en Dios basado en lo que mis padres me transmitieron a mí. Aunque lo que mis padres me enseñaron a mí, las escrituras, así como la mamá y la abuela de Timoteo, que narra Pablo en 1 de Timoteo, en 2 de Timoteo capítulo 1, así como lo narra, yo no puedo hacer que mi fe sea algo tradicional, típico, que fue pasado a mí y no hay convicción en lo que se me ha traspasado, lo que se me ha dado. No hay convicción personal donde yo no hago esa fe mía propia. Timoteo hizo de la fe que le enseñó su abuela y su madre propia de él. Yo tengo que hacer mi fe en Dios propia mía. Tengo que tener convicción porque creo lo que creo.
¿A quién estoy adorando? ¿Quién es Dios para mí? Acá Israel tenía que renovar esta relación de pacto y hacerla suya propia, hablando de la segunda generación. El énfasis es el énfasis mental. El pueblo tenía que aprenderse la ley. Todo lo que había en la palabra de Dios, en la ley dada a través de Moisés, debía capacitar a la israelita para saber cómo vivir en la tierra que Dios les está dando. Esto es importante porque esto nos habla acerca que las escrituras que tenemos acá es inspiración de Dios. Esta es la ley de Dios, no la ley de Moisés. Cabe decir que Moisés no entró a la tierra, él era el líder. Si hubiera sido la ley de Moisés, Moisés hubiera sido el primerito que dirigía al pueblo a la tierra. Pero como era la ley de Dios, él quedó exento a entrar a la tierra por falta de fe, por su incredulidad y no honrarle a Dios como se narra en Números y como lo hemos estudiado antes. Aún los líderes no quedan exentos de obedecer la ley de Dios. Es Dios y su ley lo que debe dirigir las vidas de los líderes, la vida de la congregación y de las personas que profesamos creer. Dios ha hablado a través de los profetas, ¿ok? Y nosotros solamente podemos llegar al conocimiento a través de la revelación dada. Se menciona dos montes en el versículo 11 al 13 y después al final versículo 26 al 30. Este es el monte Gerizim y el monte Ebal en la parte norte de Samaria, donde estaba Sequem, si ustedes ven su mapa. Ahora, habían dos montes que se veían uno al otro, frente el uno al otro. Y según las indicaciones, en la parte del monte Gerizim tenían que pararse los hombres israelitas, hijos de Jacob, por sus esposas. Esta era Lea y Raquel. Y en la parte del monte Ebal tenían que pararse los hombres israelitas, hijos de las siervas de las esposas de Jacob, con la excepción que se incluye a Rubén, primer hijo de Jacob. Tenían acá en este monte Ebal que erigir estas piedras con cal. El monte Gerizim era el monte en donde se pronunciaban las bendiciones y el monte Ebal era el monte en donde se pronunciaban las maldiciones, que vamos a ver a medida que avanzamos al capítulo 28. Ahora, ellos tenían que hacer una formación triangular, donde en el monte Gerizim, con el monte Ebal, uno al frente al otro, y los levitas en medio. Eso es lo que nos dice el versículo 14. Leo. Entonces los levitas responderán y dirán en alta voz a todos los hombres. Y acá empieza entonces una lista de lo que iban a decir. Esto también lo pueden encontrar en el hecho histórico de la historia de Israel en Josué capítulo 8, 33. Los israelitas que estaban en estos montes tendrían que tomar parte de un juramento de lealtad hacia Dios. Cada hombre en Israel se decía uno al otro, amén, amén, a las declaraciones que iba a hacer acá los levitas que estaban en medio de estos montes. Ahora, la próxima semana, si me permiten, voy a hablar un poco acerca de cómo esta ceremonia explica parte de la teología de Pablo que tenemos en el Nuevo Testamento, particularmente en el libro de Gálatas. Eso lo voy a dejar para la próxima semana. Regresamos entonces al tema de los montes, del monte Ebal y la maldición. Si leen ustedes del versículo 15 en adelante al 26, las maldiciones son basadas en hechos secretos. El énfasis de estas maldiciones está en actos que se comete con el disimulo, que están fuera del alcance de la ley del gobierno. Por ejemplo, el versículo 16 habla el que trata con desprecio, sin honor la palabra de Dios. El versículo 16, maldito el que desprecie a un padre o a su madre, y todo el pueblo dirá amén.
Cuando despreciamos a nuestros padres, despreciamos lo que la palabra de Dios, la ley de Moisés, dice en el mandamiento número 5: honrarás a padre y madre. O sea que despreciar a nuestros padres, tratar con menosprecio, es no darle honra, no apreciar, no obedecer, no honrar la palabra de Dios. Esto es muy serio. Estos mandamientos que tenemos acá en la ley de Moisés y estas maldiciones que trata de hechos secretos no eran forzados por las autoridades civiles, ¿okay? En contraste como Deuteronomio 16 al 18, que implica sobre obedecer a la autoridad, a los sacerdotes, a los jueces, a los reyes, etcétera. Ustedes pueden leer. Pero acá habla cuando tomamos oportunidad, ventaja sobre otros. Miren el versículo 17. Maldito el que cambie el lugar de los linderos. En capítulo 19, 14 del mismo Deuteronomio, esto tiene que ver con el sexto mandamiento, que es, ¿se recuerdan el sexto mandamiento? El no robarás. Si nosotros recordamos cuando estuvimos estudiando acerca de esto, se trata de guardar. Cuando uno robaba tenía que presentar evidencias en los casos de procesos judiciales. La violación del octavo, no del sexto, del octavo mandamiento, que es el no robarás. En este tiempo en Israel, eso se cometía a través de desheredar a su prójimo de una manera tramposa. Nosotros vimos el caso de una viuda que se presenta acá en Deuteronomio, cuando no se le levanta simiente por el cuñado o el hermano del fallecido, para que tenga un hijo y para que pueda mantener la herencia y el nombre de su padre. Nosotros vimos cómo eso alimentaba la codicia y era una forma de robo. El versículo 18 habla de hacer errar al ciego. Maldito el que hace errar al ciego. Nuevamente estamos hablando de actos disimulados que son hechos, son perpetrados con crueldad hacia el prójimo. Y el prójimo es la persona que es hecha a imagen de Dios. Y la manera como se aplica es cuando uno trata de tomar ventaja sobre la debilidad de otros. Vamos a la tienda y por ahí vemos que la que nos está atendiendo es una nueva cajera que está atendiéndonos y nos da cambio extra. Cuando pagamos nos da cambio extra en caso si estamos pagando con dinero. Hoy en día ahora se paga con tarjetas de crédito o débito. Pero digamos que estamos pagando con dinero, nos da cambio extra. Me doy cuenta y digo, bueno, mía es la ganancia, lo pongo en mi bolsillo y salgo caminando. Eso es tomar ventaja de la debilidad de otros. Eso es hacer errar al ciego en su camino. Es un ejemplo. Podemos hablar de más ejemplos, pero por cosas de brevedad continúo al versículo 19. Maldito el que pervierte o el que no le da justicia al extranjero, huérfano y viuda. Estas eran las personas que pertenecían a las clases vulnerables de la sociedad. En Deuteronomio capítulo 16, versículo 19, habla sobre el quinto mandamiento de no honrar las figuras de autoridad. ¿Okay? Cuando no se honra las figuras de autoridad. Ahora, no darle o pervertir la justicia, versículo 19, pervertir la justicia o el derecho de estas personas por la cual Dios ama y es misericordioso, es no reflejar la imagen de Dios, es usar el nombre de Dios en vano, es pervertir como pueblo santo que era Israel, pervertir la justicia de Dios que ellos tenían que reflejar a otros. Esto es muy importante. La manera como usted, como yo trato a otros, a mi prójimo, quien quiera que sea mi esposo, sea mi madre, sea mi suegra, sea mi hermano, sea mi primo, sea mi cuñada, quien quiera que sea.
La manera como tratamos a nuestro prójimo refleja si nosotros amamos a Dios. La manera como nosotros tratamos a nuestro prójimo refleja si nosotros obedecemos a Dios. El versículo 20 hasta el final empieza una serie de pecados sexuales, lo que sucede dentro de la recámara. Y habla el primero con maldito el que se acueste con la mujer de su padre, porque ha descubierto la vestidura de su padre. Y esto fue el caso que se hizo o que cometió Rubén, el primer hijo de Jacob. Ustedes pueden leer eso en Génesis capítulo 35, 22, cómo él deshonra a su padre, ¿okay? Violando así el mandamiento quinto, el no honrarlo, y el mandamiento 7, el acostarse con la mujer de su padre. Es lo que implica estos dos mandamientos. Ahora, estos pecados sexuales, uno pudiera decir, en la forma común como hoy en día se dice, un momentito, señor, lo que yo haga en mi recámara y en mi casa es cosa privada. Ahí usted no se meta. Totalmente equivocado estamos si pensamos así. La palabra de Dios rige todo aspecto de nuestras vidas y los más íntimos y ocultos aspectos de nuestras vidas son los que deben de reflejar de la misma manera que los aspectos o los comportamientos externos de nuestra vida o públicos de nuestras vidas deben de reflejar nuestra obediencia a Dios. Si yo desobedezco a Dios en mi cuarto, en lo secreto, en lo que hago bajo cuatro paredes, pretendiendo ahí el pastor no tiene jurisdicción, me estoy confundiendo porque a quien voy a dar cuentas es a Dios, no es al pastor. Así que acá Israel terminaba con cada una de estas maldiciones. Amén. Así sea, así será, maldito. Pecados sexuales ocultos eran totalmente relevantes para la vida santa de Israel y también es significativo para la vida del creyente hoy en día. Y es por eso que tenemos mandatos de Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, por ejemplo, hablando de huir de la fornicación, que nos centremos en nuestra santificación. A Timoteo en la primera y segunda carta habla de huir de la inmoralidad sexual. A los corintios le dice que dejen de comportarse como los paganos que no conocen a Dios. En el caso específico de 1 Corintios 6, cuando habla que el que se acuesta con una prostituta, sea del templo, una prostituta religiosa que se practicaba en aquellos tiempos en la antigua Grecia, donde la religión y la prostitución sagrada era formas de adorar y de obtener fertilidad, ganancia, suerte, lo que sea. Muchos de los creyentes viniendo a este trasfondo seguían en estas prácticas y Pablo les dice en 1 Corintios 6, ¿no sabéis que somos templo de Dios? Y el que se une con una ramera o prostituta, una es con ella. Y no podemos faltar contra el cuerpo, contra la misma presencia de Dios en nuestras vidas, porque si no, Dios nos destruirá. Cosa seria. Hablando de pecados sexuales, nadie queda exento. Esto estamos aplicando obviamente al pueblo de Dios, a los que conocemos y profesamos conocer a Dios. Los versículos 24 al 25 habla de tomar soborno o emplear lo que hoy en día se conoce como el sicariato, donde se contrata a alguien para que haga daño a otra persona, y esto es violación del sexto mandamiento que habla con el no matarás. Que lo que hagamos cuando planeamos hacer el mal contra otros, como el quitar vida o causar daño intencional, nuestro Señor Jesucristo hizo un paralelo que el odio en el corazón de la persona es igual al homicidio. Dentro del corazón del Sermón del Monte en Mateo capítulo 5, nosotros debemos de entender esto, que dañar a nuestro prójimo, violentar a nuestro prójimo, es violar el sexto mandamiento.
que es faltar a la ley de Dios. Nosotros no estamos bajo la ley de Dios como el pueblo de Israel, que era una teocracia, pero nosotros como hijos de Dios obedecemos a los principios dados por la palabra de Dios y somos llamados a amar a nuestro prójimo. Y obviamente si vamos a amar a nuestro prójimo y a nuestro enemigo, estar metido en el negocio del sicariato es contrario a eso. El versículo 26 para terminar habla que maldito es el que no confirme las palabras de esta ley poniéndolas por obra. Y todo el pueblo dirá amén. Aquel que no confirma las palabras de la ley es maldito. Y es por eso que el rey Josías, cuando encontró la ley de Dios, él procuró obedecerla y hacerla leer al pueblo para evitar estas mismas maldiciones. Ustedes pueden leer eso en Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 3 al 4. Para concluir, lo voy a mencionar brevemente, pero la próxima semana voy a hablar un poco más acerca de esto. Recuerden que les dije que Pablo basa su teología en esta lista de maldiciones. En Gálatas 3, 10 al 12, les pido que por favor lo lean y la próxima semana voy a leerlo. Pero en este versículo, Pablo aplica esta escritura al asunto de la salvación personal. Ahora, todos los creyentes del Antiguo Testamento tenían que confiar en la promesa de Dios. Es lo que el Salmo 143, 2 dice. Todos tenían que responder a Dios en confianza y también arrepentimiento si se había quebrantado la palabra de Dios, desobedecido la palabra de Dios. Permítanme leerles el Salmo 143, versículo 2. Y no entres en juicio con tu siervo, porque no es justo delante de ti ningún viviente. Y no entres en juicio con tu siervo, porque no es justo delante de ti ningún viviente. Ahora, el versículo 1 dice: Oh Señor, escucha mi oración, presta oído a mis súplicas, respóndeme por tu fidelidad, por tu justicia, y no entres en juicio, Dios mismo llevando a juicio a su siervo, porque no es justo delante de ti ningún viviente. Ninguno de nosotros nos podemos parar delante de Dios y decir: estoy justo por mi propia cuenta. Nuestra justicia depende de la promesa y de la fidelidad de Dios. Es lo que dice acá el salmista. En Gálatas capítulo 3, 13 al versículo 14, Pablo dice que Cristo se convierte en maldición por nosotros. Eso es lo que dice Gálatas. Si me permiten leerles ese pasaje. Gálatas, nuevamente tengo la versión de las Américas. Gálatas capítulo, después de Efesios, perdón, estamos hablando de Gálatas, antes de Efesios. Gálatas capítulo 3, versículo 13 al 14. Dice así la palabra del Señor. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiésemos la promesa del Espíritu mediante la fe. Y acá está hablando de la maldición de la ley, como lo que acabamos de leer con esta lista. Cristo entonces toma nuestro lugar, Él convirtiéndose en maldición, para que nosotros podamos recibir la promesa del Espíritu a través de la fe. Lo que estamos tratando de decir es que para entrar en una relación reconciliadora con Dios, nosotros necesitamos ayuda de afuera. Nosotros necesitamos la ayuda de Dios. Nosotros necesitamos el trabajo y la obra de redención, de perdón de nuestro Señor Jesucristo,
Por nuestra propia cuenta no podemos reconciliarnos con Dios. Y es la Biblia, a través de toda la palabra de Dios, que vemos que somos malditos por haber desobedecido desde el principio. Génesis 3, la naturaleza es maldecida. Los cananeos son maldecidos porque aumentaron en maldad. Todo aquel que maldiga a Abraham es maldito. Y vemos que al final de la palabra, en Apocalipsis capítulo 22, versículo 3, somos libres de esta maldición. No más maldición. Dice capítulo 22, versículo 3, y ya no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará allí, y sus siervos le servirán. La idolatría, también en esta lista de maldiciones, era una práctica oculta. Dios aborrece la idolatría, Dios aborrece el pecado sexual, la inmoralidad sexual, Dios aborrece el tramar hacer daño a nuestro prójimo. La verdad la tenemos con Dios, la palabra. La palabra es la revelación de Dios. La verdad se inicia con Dios. El pecado, el rebelarme, el no obedecer a Dios, fabrica, desarrolla nociones acerca de Dios para que nosotros nos libremos de toda responsabilidad y apuntemos a otros con culpa y al final culpamos a Dios. Muchos creen, por ejemplo, que no hay infierno. Es su manera en cómo tratan de aliviar su conciencia de que no son responsables ante un Dios todopoderoso. Pero acá está la verdad revelada, manifestada, y uno es responsable ante Dios en qué hacemos con esta verdad. Recuerden que en estas maldiciones al final todos tenían que decir amén, y esta era la alianza de corazón a Dios, o si no eran fieles y obedientes a Dios, la alternativa que les esperaba era juicio. Voy a parar ahí para tener nuestro tiempo de preguntas. La próxima semana continuamos y quiero hablar un poquito más acerca del pasaje de Gálatas capítulo 3, versículo 10 al 12 y versículo 13 al 14. Por favor, lean ese pasaje y continuaremos con el capítulo 28 de Deuteronomio. Que el Señor les bendiga.